Buenos días, chicos de segundo año, espero que estén bien. Saludos y bendiciones. Les habla la profesora Yosemic Méndez y en esta oportunidad les presentaré el video explicativo correspondiente al contenido número 1, que es Sistema Nervioso, Estructura y Funciones, y la actividad es la que está en la página 14 de su libro. ¿Sabían que el hecho de escribir o pintar con una mano determinada se conoce como lateralidad y está relacionado con la existencia de dos hemisferios cerebrales que controlan el lado contrario del cuerpo? ¿Sabían que cuando nos encontramos en una situación de peligro, el corazón late aceleradamente, la respiración se incrementa y nuestros sentidos se activan? Todos estos hechos están relacionados con la temática de hoy, que es el sistema nervioso. Pero antes de detallar el funcionamiento del mismo, hablaremos de los niveles de organización que conforman a las estructuras de todo organismo vivo. El primer nivel de organización es el subatómico, que está conformado por las partículas elementales de los átomos, como lo son los protones, que son los que tienen carga positiva, los electrones, que tienen carga negativa, y los neutrones, que no poseen carga eléctrica. Cuando estas partículas se unen, pasamos al siguiente nivel de organización, el atómico, que está conformado por átomos. Los átomos son la parte más pequeña de un elemento químico que puede intervenir en una reacción química. Existen átomos de carbono, oxígeno, fósforo, potasio, sodio, hierro, azufre, entre otros elementos. Al unirse a varios átomos se forma el siguiente nivel, el molecular, que está formado por moléculas. Las moléculas son aquellas que se forman por la unión de dos o más átomos. Un ejemplo es la molécula del agua, que está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Unas moléculas se unen con otras y forman los complejos supramoleculares o moléculas más grandes, que darán origen a los organelos celulares como mitocondrias, ribosomas, entre otros. Estos al unirse forman el nivel donde inicia la vida, el nivel celular. Las células son unidades anatómicas, ya que no existe algún organismo vivo que no esté formado por al menos una célula. Es fisiológica, ya que en ella ocurren todas las reacciones que garantizan la vida. Y es genética porque da origen a nuevas células. Un ejemplo de células es un osteocito o una célula ósea, y en el caso de la temática de hoy, un ejemplo de célula sería la neurona. ¿Qué ocurre cuando varias células se asocian? Forman los tejidos, que es un conjunto de células similares que van a desempeñar una función. Ejemplos de tejidos pueden ser el tejido óseo, el tejido nervioso. Varios tejidos se van a unir y forman un órgano que participa en funciones determinadas dentro del organismo. Un ejemplo puede ser un hueso o el cerebro. Ahora pasamos al siguiente nivel de organización, que corresponde a aparatos y sistemas. ¿Qué es un aparato? Un conjunto de órganos formados por tejidos distintos, cuyos actos se van a organizar para desempeñar una misma función. Un ejemplo sería el aparato digestivo, que está conformado por órganos como por ejemplo el esófago, el estómago, el intestino, el ano, el recto, que todos se van a organizar para cumplir una misma función, que es la digestión de los alimentos. Cuando nos vamos al sistema, ¿qué es un sistema? Es un conjunto de órganos que tienen tejidos similares, pero que los actos que realiza pueden ser independientes. Un ejemplo sería el sistema nervioso. A pesar de tener estructuras con tejidos similares, puede realizar múltiples funciones. Por ejemplo, gracias al sistema nervioso nosotros podemos ver, podemos caminar, podemos hablar, podemos escuchar, entre otros procesos. Ahora bien, ¿qué es el sistema nervioso? Es un conjunto de células, tejidos, órganos que se van a asociar para controlar todas las funciones corporales. ¿Pero cómo lo hace? Todo parte de un estímulo, que es una información que podemos recibir del interior o del exterior del organismo. Esa información va a ser captada por una estructura denominada receptor, que generalmente van a estar representados por nuestros órganos sensoriales, que comúnmente nosotros conocemos como sentidos. Posteriormente, cuando llega al receptor, se van a enviar una serie de señales nerviosas que van a viajar hasta los centros nerviosos integradores, que van a estar representados por el encéfalo o la médula espinal, que son aquellos que van a encargarse de procesar, integrar la información para convertirlo en una respuesta.
Esa respuesta viaja a través de señales nerviosas, a través de una estructura, hasta el órgano efector, que es la estructura que se va a encargar de ejecutar la respuesta determinada atendiendo al estímulo recibido. Pero para poder cumplir con esta función de coordinar todas las funciones corporales, nuestro sistema nervioso está dividido en dos, en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal. ¿Por qué es central? Porque se encuentra en todo el centro de nuestro organismo. Y ahí es donde va a llegar toda la información para que sea procesada, sea integrada y se pueda elaborar una respuesta oportuna. Ese encéfalo a su vez se divide en cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Más adelante detallaremos las funciones que desempeñan cada una de estas estructuras. Por otro lado tenemos el sistema nervioso periférico, que está conformado por esos nervios o vías nerviosas que van a llevar y traer la información desde el sistema nervioso central o hacia el sistema nervioso central. Este está conformado por 43 pares de nervios, que atendiendo a de dónde van a emerger, estos se van a clasificar en nervios craneales o nervios espinales. En el caso de aquellos nervios que salen del cerebro, se van a denominar nervios craneales. En el caso de aquellos nervios que van a salir de la médula espinal, se van a denominar nervios espinales. En total nosotros contamos con 43 pares de nervios, de los cuales 31 pares emergen de la médula espinal, por lo tanto se denominan nervios espinales. El resto, que son 12 pares, emergen del encéfalo, por lo tanto se denominan nervios craneales. Pero ¿cuál es el mecanismo de acción de nuestro sistema nervioso? Para ello tenemos que estudiar todos los componentes que lo conforman. Todo empieza con la información que se recibe del medio externo o el medio interno. Aquí entran a relucir los componentes sensoriales, que están conformados por los receptores sensoriales, que son aquellos que reciben la información del medio externo o del medio interno, y las vías que conducen la información hacia el sistema nervioso central, que se denominan vías aferentes. Estas comunican a los receptores con nuestro sistema nervioso central. Una vez que llega la información a nuestro sistema nervioso central, este se va a encargar de procesarla, analizarla, organizarla para elaborar una respuesta determinada, que va a viajar hacia los órganos efectores a través de una vía eferente. Eso es lo que se conoce como sistema nervioso periférico eferente, que, atendiendo a la naturaleza de la información, se divide en dos: el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. El sistema nervioso somático es aquel que es voluntario. El sistema nervioso autónomo es aquel que es involuntario. Y este se puede dividir en dos: el sistema nervioso simpático, que es el que nos ayuda en las situaciones de emergencia, y el sistema nervioso parasimpático, que es el que regula las funciones vitales básicas. El modo del que operan estas dos divisiones lo vamos a ver con más detalle en el tema número 3. Ahora hablaremos de las neuronas, que son las principales células que conforman a nuestro sistema nervioso. ¿Cuál es la función de las neuronas? Son células que son capaces de producir, conducir y transmitir impulsos nerviosos para que toda la información pueda viajar a las zonas específicas donde se va a integrar y se va a ejecutar la respuesta determinada. Las neuronas son células de forma estrellada. Esa forma les va a permitir desempeñar óptimamente su función. Las neuronas cuentan con diversas estructuras. Entre ellas tenemos el cuerpo celular o soma, que es la parte central de la neurona que contiene todos los organelos celulares. Esos organelos celulares se van a encargar de realizar todas esas funciones metabólicas de las cuales depende la vida de la neurona. Por otra parte, tenemos una serie de prolongaciones que son cortas, que salen del cuerpo celular o soma. Estas prolongaciones se denominan dendritas. ¿Y cuál es la función de las dendritas? Transmitir el impulso nervioso hacia el cuerpo celular o soma de las neuronas. También tenemos al axón, que es una prolongación más larga que las dendritas y es única. En este caso, el axón tiene como función transmitir el impulso nervioso
desde el cuerpo celular o soma de la neurona hacia otra neurona o hacia el órgano efector. También tenemos a los botones sinápticos, que es la parte terminal del axón de las neuronas. En esos botones sinápticos se liberan unas sustancias químicas denominadas neurotransmisores. Esos neurotransmisores, como su mismo nombre lo indica, transmiten información nerviosa. ¿Pero de dónde a dónde? Desde una neurona a otra. Las neuronas reciben ayuda de otras células que se denominan neuroglías o células accesorias. Estas tienen función de transporte, nutrición y defensa a las células neuronales. Estas se clasifican en astrocitos que tienen función de nutrición. ¿Por qué tienen función de nutrición? Porque se van a conectar a los capilares, venas y arterias. ¿Para qué? Para tomar todos los nutrientes de la sangre y de esta manera las neuronas puedan tener la nutrición necesaria para desempeñar sus funciones. Por otra parte tenemos a las oligodendroglías. Las oligodendroglías tienen como función la formación de la vaina de mielina en las fibras o los axones que forman parte del sistema nervioso central. Tenemos a las células de Schwann, que son aquellas que se van a encargar de formar la vaina de mielina, pero en las fibras nerviosas que están en el sistema nervioso periférico. Por último tenemos a las microglías. ¿Qué función tienen las microglías? De defensa, de purificar el sistema nervioso de todos aquellos elementos que puedan ser nocivos para que las neuronas puedan desempeñar su función. Ahora bien, mis niños, vamos a responder la primera pregunta de la actividad de la página 14. ¿Qué diferencias hay entre una fibra nerviosa y un nervio? Cuando hablamos de fibra nerviosa, son todas aquellas prolongaciones que son alargadas que salen del cuerpo de las neuronas, por ejemplo, los axones. Cuando hablamos de nervio, los nervios básicamente están formados por el conjunto de varias fibras nerviosas que se unen a través de tejido conectivo. Entonces, ¿en dónde radica la diferencia? En que la fibra nerviosa es un axón, es una prolongación que va a salir del cuerpo de la neurona. Varios axones, al unirse a través de tejido conectivo, van a formar lo que nosotros conocemos como los nervios. Existen varios criterios para clasificar a las células neuronales. Entre ellos tenemos la clasificación de las neuronas según su estructura, es decir, según su forma, según su apariencia. En este caso van a entrar las neuronas que son multipolares. ¿Cuáles son las neuronas multipolares? Aquellas que tienen varias dendritas y un solo axón. Aquí también se encuentran las neuronas bipolares. ¿Cuáles son las neuronas bipolares? ¿Por qué es bipolar? Porque tienen dos prolongaciones. Bi es dos prolongaciones. En este caso, una va a llevar el impulso nervioso hacia el cuerpo celular o soma y otra va a alejar el impulso nervioso del cuerpo celular o soma. También encontramos a las neuronas unipolares. ¿Cuáles son las neuronas unipolares? Aquellas que presentan una sola prolongación. Y tenemos las neuronas pseudo-unipolares, que son aquellas que aparentemente tienen doble prolongación, pero en realidad es una sola prolongación que se divide en dos. Una parte de esa prolongación va hacia el sistema nervioso central y otra parte va hacia el sistema nervioso periférico. Otro criterio para clasificar a las neuronas es atendiendo al tamaño de su axón. Si presentan un axón muy largo, que puede llegar a medir hasta 1 metro, estas son las neuronas Golgi tipo 1. Si de repente ese axón es muy corto, que tiende a confundirse con las prolongaciones más cortas como lo son las dendritas, estas neuronas se denominan Golgi tipo 2. Viendo su función, las neuronas se pueden clasificar en 3 tipos. Están las neuronas que son aferentes, están las neuronas que son eferentes y las interneuronas. Las neuronas aferentes son aquellas que conducen la información desde los receptores hacia el sistema nervioso central. Estas neuronas también reciben el nombre de neuronas sensitivas. Cuando hablamos de las neuronas eferentes, son aquellas que van a llevar la información o el impulso nervioso desde el sistema nervioso central hasta los órganos efectores. Estas neuronas también se denominan neuronas motoras. Pero también existe un tipo de neuronas
que se va a encargar de unir neuronas entre sí, es decir, establece la comunicación entre una neurona y otra. Estas se denominan interneuronas. La pregunta 1b de la actividad plantea cuáles son las semejanzas y diferencias entre las vías aferentes y vías eferentes. La semejanza es que tanto vías aferentes como vías eferentes están formadas por las prolongaciones de las neuronas. Por lo tanto, ambas forman a los nervios y conducen información. La diferencia radica en que las vías aferentes llevan la información desde los receptores hasta el sistema nervioso central y las vías eferentes llevan la información desde el sistema nervioso central hasta los órganos efectores. Continuemos con la explicación. Ahora les hablaré del impulso nervioso y del potencial de acción. Las neuronas tienen como función llevar la información recibida de una parte del cuerpo a otra. Esa información puede viajar a lo largo del axón o de una neurona a otra. La forma en que esta información viaja a lo largo del axón de una neurona es lo que conocemos como potencial de acción. Y para que esto ocurra, el estímulo recibido o la información recibida debe tener una intensidad mínima por debajo de la cual no se generan potenciales de acción. El proceso por el cual una neurona se comunica con otra se denomina sinapsis. ¿Y qué es la sinapsis? La comunicación entre neuronas. ¿Y cómo se comunican las neuronas? Para que exista esa comunicación, se unen las ramificaciones finales del axón de una neurona con las dendritas de otra neurona. La neurona que envía la información se llama neurona presináptica y la neurona que recibe la información se llama neurona postsináptica. Pero esta comunicación puede ser de tipo eléctrica o de tipo química. Es de tipo eléctrico cuando hay una unión real entre las neuronas. Prácticamente el espacio que separa a una neurona de otra es nulo. Esa transmisión de información de una neurona a otra ocurre a través de una estructura denominada conexón. ¿Qué ocurre en la sinapsis química? Una neurona recibe la información, la convierte en impulso nervioso y este va a recorrer toda la neurona hasta llegar hasta los botones sinápticos de la neurona presináptica. El botón sináptico va a liberar una sustancia química denominada neurotransmisores, que son los que van a transmitir la información de una neurona a otra. Estos neurotransmisores llevan la información a receptores específicos de la otra neurona. El espacio que separa a la neurona presináptica de la neurona postsináptica se denomina fisura sináptica. Estos neurotransmisores emitidos por el botón sináptico de la neurona presináptica pasan a receptores específicos de la neurona postsináptica. Esta neurona se va a activar y va a transmitir el impulso nervioso. Pero hay que tomar en cuenta que atendiendo a la naturaleza de los neurotransmisores, unos pueden ser inhibitorios y otros pueden ser excitatorios. Si es excitatorio, la información pasa de una neurona a otra, pero si es inhibitorio, no. Ahora vamos a responder la pregunta número 3 de la actividad. A partir de la representación gráfica de una sinapsis química en la página 12, responde: ¿cómo funciona la neurona inhibitoria? La neurona inhibitoria funciona liberando un neurotransmisor en la fisura sináptica. Este neurotransmisor va a bloquear la generación de un potencial de acción en la neurona postsináptica. Es decir, la información no se transmite de la neurona presináptica a la neurona postsináptica. ¿Cómo funciona la neurona excitatoria? La neurona excitatoria libera neurotransmisores en la fisura sináptica que sí van a generar un potencial de acción en la neurona postsináptica. Es decir, en este tipo de sinapsis, la información sí viaja de la neurona presináptica a la neurona postsináptica. ¿Cuál es la importancia de las sustancias que pueden bloquear la acción de los neurotransmisores? La importancia radica en que esa sustancia que bloquea la acción de los neurotransmisores en la neurona postsináptica puede bloquear las señales nerviosas de un grupo específico de neuronas en caso de una necesidad médica.
Esto es lo que ocurre cuando se aplican anestésicos antes de realizar una operación. La velocidad en la conducción del impulso nervioso por el axón de una neurona depende de dos factores. El primero es la presencia o ausencia de mielina en la fibra nerviosa. En las fibras nerviosas que presentan mielina se da un fenómeno denominado conducción saltatoria. La mielina que recubre ciertas partes del axón actúa como un aislante, por lo tanto el impulso nervioso viajará por las zonas del axón que no tienen mielina. Las zonas del axón sin mielina se llaman nodos de Ranvier. Por lo tanto, en este tipo de conducción, el impulso nervioso saltará de un nodo de Ranvier a otro, siendo más rápida la transmisión del mismo. En las fibras nerviosas que no tienen mielina, la conducción es más lenta, ya que el impulso deberá recorrer todo el axón. El otro factor que influye en la velocidad de transmisión del impulso nervioso es el grosor de la fibra nerviosa. Las fibras delgadas conducen más lento la información y las fibras gruesas son más rápidas. Respondamos la pregunta número 4 de la actividad. Analiza, calcula y responde. Un impulso nervioso o potencial de acción viaja por una fibra nerviosa a 8000 centímetros por segundo, mientras que en otra fibra nerviosa el potencial de acción viaja a 800 centímetros sobre segundo. Ambas fibras tienen el mismo grosor. Responde, ¿cuál de las dos fibras es la mielínica? ¿Por qué? La fibra mielínica está representada por el canal a través del cual el potencial de acción viaja más rápido. Esto se debe a la conducción saltatoria entre los nodos de Ranvier del axón de esa neurona. ¿Cuál es la fibra amielínica? ¿Por qué? La fibra amielínica es aquella que está representada por ese canal a través del cual el potencial de acción viaja más lento. Esto ocurre por la carencia de mielina en el axón de esa neurona y por lo tanto no va a ocurrir la conducción saltatoria. ¿Cuánto tiempo le llevaría el potencial de acción en la fibra nerviosa mielínica a recorrer 50 centímetros? Para hacer este cálculo debemos plantear una regla de 3. Si el impulso nervioso en la fibra mielínica viaja a 8000 centímetros en un segundo, en 50 centímetros, X. Esa es nuestra incógnita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar el 50 centímetros por un segundo y lo vamos a dividir entre 8000 centímetros. El número que me dé como resultado va a representar el tiempo que le llevaría el potencial de acción en la fibra mielínica recorrer 50 centímetros. Ahora les voy a explicar en qué consiste el arco reflejo y los actos reflejos. El arco reflejo son todas esas estructuras que permiten al sistema nervioso responder a todos los estímulos recibidos. Este cuenta con diversas estructuras que desempeñan funciones específicas. La primera estructura es el receptor. El receptor es esa estructura u órgano que tiene la capacidad de recibir los estímulos o de recibir esa información que proviene del interior o del exterior del organismo y también va a tener la capacidad de transformar esa información en impulsos nerviosos. La segunda estructura es la vía aferente. ¿Qué función tiene la vía aferente? Transmitir esos impulsos nerviosos desde el órgano receptor hasta el centro nervioso integrador o sistema nervioso central. La tercera estructura es el centro nervioso integrador. El centro nervioso integrador es aquel que va a recibir esos impulsos nerviosos y lo va a organizar, lo va a integrar y lo va a convertir en una respuesta determinada para que el organismo pueda responder. Ese centro nervioso integrador está conformado por el sistema nervioso central, es decir, por el encéfalo y la médula espinal. La cuarta estructura es la vía eferente. La vía eferente es aquella que va a llevar esa respuesta que elaboró el centro nervioso integrador hasta el órgano efector, es decir, es la vía que conduce la información desde el sistema nervioso central hasta los órganos efectores. ¿Y qué es el efector? Esa estructura que puede ser un órgano, una glándula o
una determinada parte del organismo que tenga la capacidad de ejecutar la respuesta emanada por el sistema nervioso central. Ahora bien, ¿qué son los actos reflejos? Son aquellas respuestas que son predecibles, automáticas e involuntarias, que el cuerpo va a producir frente a un estímulo determinado. ¿Por qué son predecibles? Porque ya sabemos lo que va a ocurrir. ¿Por qué son automáticas? Porque son inmediatas. ¿Y por qué son involuntarias? Porque nosotros no las podemos controlar. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el arco reflejo y el acto reflejo? Que el arco reflejo básicamente son las estructuras que nos van a llevar a la acción. ¿Qué es el acto reflejo? La acción como tal. Vamos a ver un ejemplo a través de la respuesta a la pregunta número 2 de nuestra actividad, que dice: identifica en cada imagen cuáles son las acciones voluntarias y cuáles son los reflejos. En la imagen A tenemos a un doctor aplicando un golpe en la rótula de un niño. ¿Para qué? Para medir el reflejo rotuliano. ¿Cuál es la acción voluntaria? En este caso va a ser que el médico va a aplicar un golpe con el martillo sobre la rodilla del paciente. ¿Cuál va a ser el reflejo? El levantamiento de la pierna de manera involuntaria por parte del niño. En la segunda imagen, ¿qué tenemos? Un niño acercando la mano a un cactus. ¿Cuál es el acto voluntario? Cuando el niño acerca la mano a la planta, y el reflejo va a ser cuando retira rápidamente la mano porque uno de los dedos se pincha con las espinas de la planta. Para finalizar, vamos a resumir parte de la información vista en el contenido número 1, completando el mapa conceptual que está en la página 14. El sistema nervioso tiene componentes celulares, que son las neuroglías y las neuronas. Las neuronas se pueden clasificar según su estructura en neuronas unipolares, pseudounipolares, bipolares y multipolares. Según la longitud del axón, las neuronas pueden ser neuronas Golgi tipo 1 y neuronas Golgi tipo 2. Y según su función pueden ser aferentes, eferentes e interneuronas. Estas se comunican a través de la sinapsis, que puede ser química y eléctrica. La estructura anatómica del sistema nervioso es el arco reflejo, que se compone de varias estructuras, como lo son el receptor, la vía aferente, el centro nervioso integrador, la vía eferente y el órgano efector. Ya con esta pregunta hemos culminado la actividad de la página 14. Cualquier duda me informan, nos vemos en un próximo video.